Dice, si llevan 10 años y han conseguido levantar el 10% de las fosas, necesitan ustedes, por una regla de 3, 100 años para terminar el proyecto de memoria histórica de hace 70 años, o sea, 200 años para cualquier proyecto que ustedes se plantean. No quiero gobierno, perdón. No, bueno, pero eso ha hecho ya alusión con el principio de responsabilidad. Los Estados tienen que ser responsables de que están dentro de una unión y, por lo tanto, tienen que cumplir. Pero sí que es cierto que hoy día existe en Europa esa preocupación que yo he expuesto aquí en público, y esto se nota pura y simplemente cuando se va a debatir la cuestión del presupuesto europeo, que Alemania se niega a incrementar el presupuesto europeo y que el Reino Unido se niega a incrementar el presupuesto europeo por otras razones. Pero Alemania últimamente se ha negado en parte por esa visión que tienen de que determinados países, que yo digo en parte puede ser cierto, en parte los alemanes no tienen razón, y los alemanes hay que conocerlos también un poco, bueno, tú les conoces, les conocerás también, pero son muy suyos y van pisando fuerte y no son más guapos que nadie. Yo creo que a los alemanes hay que saberles un poco también hacer frente, plantarles cara, dentro de lo que tienen razón, aceptarlo, pero que vayan por Europa diciendo que los países del sur no trabajan, que más o menos nos están difundiendo como que somos un nido de corruptela, no el gobierno alemán, pero digo la opinión pública de muchos alemanes. Bueno, pues esto, el gobierno alemán, si fuera también un poco responsable, debería poner coto dentro de la sociedad alemana diciendo que eso no es cierto, cosa que tampoco hace demasiado. Buenos días. Mi nombre es José Ángel Rodríguez, soy letrado de la Junta de Extremadura. Antes que nada, felicitarle por su conferencia, la considero muy interesante, muy ilustrativa y muy formativa para todos. Mire, lo que quería plantearle es lo siguiente. ¿No tiene usted la sensación de que de aquellos polvos vienen estos lodos? O dicho en otros términos, ¿no son los acuerdos de libre comercio mundial los que de alguna manera tienen incidencia en lo que estamos viviendo actualmente? Que la crisis financiera no responde sino a una especie de estrategia, por decirlo de alguna manera, donde producir en Europa es muchísimo más caro por los costes sociales que pueden representar, en algún sitio leído, en torno al 30 y tantos % del Producto Interior Bruto del conjunto de los países europeos, donde en Asia no llega ni siquiera al 7% y donde en América es un 20 y tantos %, no es, y las consecuencias que esto trae, entre ellas que actualmente estamos perdiendo una capacidad de poder adquisitivo a los ciudadanos y una reducción de salarios, entre otras cosas, con toda esta reforma laboral y con toda esta reforma de la administración pública. ¿No tiene usted la sensación de que de alguna manera toda esta crisis financiera responde a algún tipo de estrategia? Muchas gracias. Sí. Pues yo no sé si responde a una crisis de estrategia o no, pero lo cierto es que lo que usted apunta es muy importante. Mis colegas de aquí saben que yo he estudiado bastante en la Organización Mundial del Comercio y es ahí, evidentemente, donde a nivel internacional se cuecen las habas de los acuerdos comerciales. Pero bueno, aquí ya, si hablamos de la Organización Mundial del Comercio, nos salimos un poco del... Pero la cuestión que usted plantea es importante, esencial. Desde que entró China en la OMC, en el año 2001, ven que todo está patas arriba. Es más, desde que entró China. Es más, la Unión Europea, en el año 2003-2004, tuvo que invocar cláusula de salvaguardia para impedir que los productos chinos entraran dentro del mercado comunitario. Y esto es algo, usted tiene mucha razón, esto es algo que en la Unión Europea no se digiere bien. Pero yo he hecho alusión a la falta de competitividad. Hoy día, en una economía globalizada, interdependiente, donde las empresas se mueven tranquilamente, o una empresa de Cáceres planta su empresa en China y en China tiene tales costes, tal mercado, que eso hoy día es el mundo. La Unión Europea ahí es cierto que no ha hecho las reformas pertinentes dentro de nuestro sistema económico y social. Y hay algunos estados, porque no forma parte tampoco de la cuestión institucional de la Unión Europea. En la política comercial común es política exclusiva de la Unión. Negocia la Comisión, porque es competencia exclusiva de la Unión. Pero claro, la Comisión cuando va a negociar, negocia respetando los intereses de los Estados miembros.
Y dentro de los Estados miembros son tan variopintos, y todos conocemos que España en el puesto de competitividad internacional pues hemos ido para atrás, estamos ahora en el puesto 42. Si vamos a otras normas que tenemos en España también a este respecto, que dan una imagen muy negativa de lo que puede ser España a nivel empresarial, bueno, que España esté en el puesto 140 a la hora de dar facilidades para la creación de una empresa en un periodo de tiempo determinado. Si en Austria usted necesita 3 semanas para crear una empresa, en España necesitamos 3 meses o casi hasta 9 meses. Eso en Europa hay una burocracia en todos los estados, en unos más que en otros, que es importante. Y este es un aspecto también que se reprocha a la Unión Europea, que hay una cierta burocratización a nivel institucional, cosa que en Estados Unidos no existe. O sea que la cuestión de la competitividad, cuando se hace alusión a la competitividad, es un poco eso. Claro, a nivel agrícola, aquí van a debatir después el tema agrícola. Bueno, el tema agrícola no es solamente cuestión del FEOGA, el FEADER y tal, de los fondos estructurales relacionados con la agricultura. También se cuece mucho en la OMC. Y ahí tenemos el grupo CAERS, que se opone a la política agrícola de la Unión Europea, con Estados Unidos, que nos tienen fritos y encerrados. Y claro, fíjese que usted que la política agrícola común, que consideramos estrictamente europea, en la opinión pública, ahora ese tema depende de la OMC. Pero claro, dígale usted a los campesinos, a los agricultores, que el tema está ahí, ven que rápidamente se mueven para ir a Bruselas, manifestaciones y tal. Pero es la realidad, y en materia de política agrícola común, este es un debate que se viene estudiando desde hace, concretamente de forma aguda, desde la Ronda Uruguay del año 86. Bien, si no os parece mal, con los directores del curso damos por concluida la intervención del profesor Bermejo. Muchas gracias. Bien.